que utilizamos para determinar el oxígeno disuelto, que se reporta en miligramos por litro. Ajá. Es A por N por 8000 por B. ¿Qué significa A? El volumen de tiosulfato que se gastó para la titulación. ¿Qué significa N? N es la normalidad del tiosulfato. 800 es una constante estequiométrica. Y B es el volumen de la muestra que ustedes utilizaron. Si utilizaron 200, pues son 200, pero si cometieron el error, tomamos 100, entonces aquí le colocan 100. Entonces, esta es la ecuación. Sustituimos valores. Ajá. A ver, si tuve un gasto de 10 mililitros de tiosulfato, ¿cuál es mi valor de oxígeno disuelto? Tuve un gasto de 10 mililitros y utilicé 200 mililitros para la titulación. ¿Podrían hacer el cálculo, chicos, por favor? ¿Cuánto es la concentración de oxígeno? Dijo 200 mililitros, ¿verdad, maestra? Tomé 200 mililitros para titular o valorar y se usaron 10 mililitros de tiosulfato de sodio para la titulación. Me da de 10 miligramos sobre litro. 10 miligramos sobre litro. Está 10 miligramos de oxígeno por litro. ¿De qué se percataron? Les dio 10 miligramos de oxígeno disuelto por litro. Y la titulación, el tiosulfato que utilizaron fue 10. Entonces, si ustedes mantienen constante, ¿sí? 200 mililitros y mantienen constante la normalidad, ¿cuál es la normalidad de 0.025? Que esto no cambie. Si esto no cambia, entonces, sin necesidad de que usen la fórmula, ustedes pueden saber rápidamente cuál es el oxígeno disuelto. ¿Qué sucede si en lugar de 10 ahora tengo 5? 5 mililitros de tiosulfato. ¿Cuántos son los miligramos de oxígeno disuelto de mi muestra de agua? 5 miligramos. 5. Ajá. ¿Qué sucede si cambio el volumen? Ahora son 10 mililitros, son 100 mililitros. Son 100 mililitros y mi gasto es 5. ¿Cuánto es? 10. 10. Aquí ya vieron que hubo un cambio, ¿sí? No fue lo mismo el volumen que usé para titular con el volumen de oxígeno. ¿Por qué? Porque ya llevé a cabo una modificación del volumen. Entonces, el volumen se puede cambiar, sí. Si el volumen se cambia, que sea diferente a 200, entonces estoy obligado a usar la fórmula. Pero si el volumen es de 200, mi normalidad es de 0.025, ¿sí? Entonces, el gasto de tiosulfato es equivalente al oxígeno disuelto. ¿Sí, chicos? ¿Sí? Sí. Muy fácil la fórmula. ¿Ah? Ok. Bueno, para la demanda bioquímica de oxígeno, realizan exactamente la misma técnica de Winkler. Lo único que varía es que la preparación de la muestra. Cuando ustedes van a realizar, chicos, regálenme 5 minutos más, ¿sí? Si ustedes van a realizar la demanda bioquímica de oxígeno, el dato que nosotros les pedimos para que puedan realizar la demanda bioquímica de oxígeno es cuál fue la concentración de oxígeno disuelto que obtuviste. Y entonces en esta tablita les coloco los valores que se obtienen. De 0 a 2, de 2 a 6 o mayor a 6. ¿Sí? Con base a estos intervalos que se establecen, se indica cuál es la dilución de la muestra que ustedes van a realizar para determinar la demanda de oxígeno. Si alguien obtuvo un valor de 5, la dilución que tienen que hacer para preparar la muestra es del 5%. Si alguien obtuvo 10, la dilución debe de ser del 10%. ¿Qué requerimos para preparar esta muestra?
requerimos, ahora sí, la muestra de agua que ustedes colectaron en la botella de PET de 1,5 litros. Y les proporcionamos 1 litro de agua de dilución. En los anexos viene la composición de esta agua de dilución. Y ojo, el agua de dilución debe de estar fría. ¿Por qué debe de estar fría el agua de dilución? ¿Cómo influye el oxígeno disuelto con la temperatura? A menor temperatura hay mayor cantidad de oxígeno disuelto. Nosotros les damos el agua de dilución fría. ¿Por qué? Porque requerimos fijar el oxígeno disuelto. O sea que nosotros ahorita les voy a enseñar a explicar rápidamente el proceso. Estamos incorporando oxígeno. Entonces, el hecho de que les incorporemos oxígeno de manera mecánica y les demos una muestra, les proporcionamos una muestra de agua de dilución, estamos favoreciendo el que el oxígeno que nosotros estamos incorporando se fije. Por eso es que utilizamos agua fría. Ajá. Bueno, entonces les explico rápidamente en qué consiste. Bueno, si les digo, tienen una muestra, un oxígeno disuelto de 5 miligramos por litro. ¿Qué dilución tengo que realizar? Del 5%. El 5%. Les pedimos una segunda botella, igual que la de PET de 1,5 litros, una segunda botella. Y en esa botella nosotros hacemos o preparamos nuestra muestra diluida. Entonces, si la muestra deben de realizar una dilución del 5% y el volumen final es 1 litro, ¿cuánta muestra deben de tomar y cuánta muestra de agua de dilución deben de agregar para tener una dilución al 5%? Volumen final, 1 litro. Mi volumen final es de 1 litro y requiero preparar una dilución al 5%. ¿Cuánto volumen de la muestra debo de tomar y cuánto volumen de agua de dilución debo de utilizar? Serían 50 mililitros y 950 de agua de dilución. Efectivamente. Chicos, ¿queda claro cómo sacan las diluciones? Sí. ¿Sí? ¿No hay problema de cómo sacar una dilución? ¿No? Ok. Entonces, vamos a colocar 50 mililitros de nuestra muestra de agua y 950 del agua de dilución en un nuevo contenedor, en un contenedor limpio. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que mezclar fuertemente. Generalmente les pedimos unos 10 minutos aproximadamente de que estén agitando su muestra. ¿Para qué? Para favorecer la incorporación de oxígeno. Si ustedes no incorporan oxígeno de manera adecuada, que dicen, ya, así que se vaya, no quiero, ya no tengo ganas, no quiero mezclarla, así como está la muestra. ¿Qué va a suceder? En 5 días, los microorganismos ya antes de los 5 días, los microorganismos ya se terminaron el oxígeno y ustedes no van a poder hacer la determinación de demanda bioquímica de oxígeno porque dejamos 5 días incubando. Entonces, el hecho de oxigenar, de incorporar oxígeno a través de la agitación, estamos favoreciendo que exista oxígeno suficiente para que los microorganismos puedan oxidar la materia orgánica. ¿Por qué creen ustedes que hacemos una dilución? ¿Nada más para darles más trabajo? No. ¿Cuál creen que es el objetivo de que se realice una dilución? De que no tengamos tantos microorganismos y sí nos sirva ese oxígeno que vamos a incorporar mecánicamente. Una es, como bien su compañero lo indica, para disminuir la carga microbiana. Perfecto. ¿Y para qué otra cosa más? ¿Qué más se va a diluir? No nada más a los microorganismos. ¿Qué más se va a diluir? ¿Qué nos va a medir la demanda bioquímica de oxígeno? El propio oxígeno, ¿no? No, porque vamos a incorporar oxígeno, entonces no.
vamos a diluir también la materia orgánica presente en la muestra original. Entonces, la dilución nos va a permitir disminuir la carga microbiana y disminuir a la vez la cantidad de materia orgánica. La agitación de la muestra nos va a permitir incorporar oxígeno. Y el agua fría nos va a permitir una mejor fijación del oxígeno a nuestra muestra. ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Quedó claro por qué cada uno de los pasos? Sí. Ok, bueno, entonces, mande. ¿Puedes repetir para qué era el agua fría? El agua fría nos va a una temperatura baja en el agua de dilución nos va a favorecer la fijación del oxígeno. ¿Cuál oxígeno? El que ustedes van a estar incorporando a través de la agitación de la muestra. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, entonces ya tienen su muestra, su dilución, la agitaron perfectamente, incorporaron oxígeno y el siguiente paso es que vamos a llenar 2 botellas, ahora van a ser dos botellas de oxígeno disuelto, ¿sí? Van a dejar ustedes que se llenen hasta la parte superior, hasta el límite, ¿sí? Si se tiene que derramar, que se derrame, no importa, aquí lo importante es que se llenen los 2 frascos, ¿sí? Ya que están perfectamente llenos, corroboran el que no tengan burbujas. ¿Por qué? Porque a través de la agitación se pueden incorporar burbujas. Entonces, corroboran que no tengan burbujas y si tuvieran, con el mismo tapón, dan unos pequeños golpecitos al vidrio y entonces las burbujas van hacia la superficie. Entonces, colocan los tapones, etiquetan perfectamente sus botellas. Una botella la van a cubrir con una bolsa negra para evitar el paso de la luz. Porque acuérdense, aquí hay organismos que llevan a cabo la fotosíntesis y entonces si lo dejamos expuesto a la luz, se va a favorecer el proceso de fotosíntesis y por ende la incorporación de oxígeno y ahí va a haber un error. Entonces, por ello es que se recubre con una bolsa oscura. Esta muestra se va a incubar a 20 grados centígrados durante 5 días en obscuridad. Esta la vamos a guardar en 5 días, la vamos a leer. Y la segunda botella, ¿sí? Esta es la que vamos a utilizar para nuevamente, ¿qué? Para nuevamente aplicar la técnica de Winkler. Repetimos toda la técnica de Winkler y al final de la técnica, ¿qué valor vamos a tener? ¿Qué nos va a indicar el valor de la titulación? ¿Qué nos va a indicar la técnica de Winkler? ¿Para qué la usamos? ¿Para medir qué? La demanda bioquímica de oxígeno. No, todavía no. El oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto, efectivamente. Entonces, la botella número 1, esta botella nos va a medir, el oxígeno disuelto, ¿sí? Con el cual, ¿me permite un segundito? ¿Sí? La cantidad de oxígeno con la cual estamos iniciando el experimento. ¿Con cuánto oxígeno iniciamos? Y en 5 días repetimos nuevamente la técnica de Winkler y nos va a indicar la concentración de oxígeno final. Entonces, si sabemos cuánto oxígeno tenemos al inicio y cuánto oxígeno tenemos al final, ¿qué podemos inferir entonces? El oxígeno que ha ocupado la población microbiana. El oxígeno que ocuparon los microorganismos para degradar la materia orgánica. Perfecto. Y entonces, ahora sí, vamos a aplicar la ecuación para determinar la demanda bioquímica de oxígeno a los 5 días. ¿Y qué requerimos? El oxígeno disuelto de la muestra número 1, la del día 0, y el oxígeno disuelto de la muestra número 2, que es la del día 5. Además, se realizó una dilución. Requerimos el porcentaje de la dilución que utilizamos. Pero ojo, este porcentaje no está expresado en porcientos. Lo requerimos en su forma decimal. En el ejemplo que hicimos, ustedes hicieron una dilución al 5%. ¿Cómo se expresa ese porcentaje de manera decimal?
0.05%. Bueno, perdón. Sí, nomás 0.05 0.05, hasta ahí. Y es lo que vamos a colocar acá. Ajá. Y entonces aplicamos la ecuación. Ejemplo, 10 de lectura 1 de oxígeno disuelto y 3 de lectura 2 de oxígeno disuelto. Porcentaje de dilución, 5%. ¿Me pueden decir cuál es la demanda bioquímica de oxígeno? 140 miligramos sobre litro. Miligramos por litro. Y ya, y de esa manera tenemos la demanda bioquímica de oxígeno, ¿sí? De hecho, son ecuaciones muy rápidas. Las dos, tanto oxígeno disuelto como demanda bioquímica de oxígeno, requiere ¿de qué? De la técnica de Winkler. Hasta aquí, chicos. ¿Dudas? No, todo bien. No, todo bien. Okay. Entonces, bueno, en su manual viene una tabla, no recuerdo, creo que no. Bueno, no recuerdo, pero bueno, esa es una tabla en donde vienen valores de referencia que les indican, de acuerdo a los valores de demanda bioquímica de oxígeno, el tipo de agua de la cual ustedes están analizando. ¿Qué tipo de agua sería de acuerdo a estos valores de demanda bioquímica de oxígeno? ¿Para poder qué? Pues para poder valorar su calidad. Y ya les voy a hacer llegar, ¿sí?, una tabla de este tipo, donde ustedes van a tener la estación, la temperatura, el pH, el volumen de tiosulfato que se utilizó para determinar el oxígeno disuelto, la normalidad y el volumen que se usó para titular. Van a aplicar la fórmula y entonces van a poder estimar el oxígeno disuelto. Posteriormente, para la demanda bioquímica de oxígeno, les vamos a proporcionar el gasto de oxígeno o el gasto de oxígeno del día 0, el del día 5, y ustedes van a estimar el oxígeno disuelto y además les vamos a proporcionar la dilución. Y de esta manera ustedes van a poder estimar el porcentaje de manera decimal y la demanda bioquímica. Entonces, con este conjunto de datos, ¿sí?, ustedes van a realizar el reporte de la práctica número 2. Va a haber dos secciones. La sección 1 trabaja los datos. Les voy a mandar dos tablas. Una tabla para sección 1 y una tabla para sección 2. Y van a analizar las 8 estaciones y nos van a indicar cómo es la calidad del agua de cada una, bueno, del río y del arroyo. ¿Sí, chicos? Eso se los voy a hacer llegar por claro. Entonces, ¿alguna duda con respecto a cálculos? No, creo que No, todo bien. Ok. Bueno, chicos, entonces, ya les robé mucho tiempo, igual a los maestros, disculpen que me extendí mucho, pero nos vemos, si gustan, a la 1:15, para que tengan tiempo de despejarse un poco. Nos vemos a la 1:15 para continuar con teoría. Y en teoría nada más les explico, ahorita se me pasó, porcentaje de saturación, pero ahorita les explico en teoría. Nada más les pido que tengan a la mano una regla ya sea de 20 o de 30 centímetros, para poder realizar el cálculo del porcentaje de saturación. Bueno, maestros, ¿algo que quisieran complementar o algo que haya omitido? No, nada, profe. Sí, de momento no, maestro. Sí, perdón, ya les consumí mucho de su tiempo, disculpe. Bueno, pues entonces si no hay comentarios, nos vemos, chicos, a la 1:15. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, nos vemos. Hasta luego, jóvenes. Nos vemos. Hasta luego, maestro. profesora. Hasta luego, maestra Trini. Ana, dígame, Profesora, mande, ¿quién me habla? ¿Quién me habla, profesora? Es que no veo quién me habla. profesora, disculpe, Bere, dígame, Bere. una pregunta. Bueno, supuestamente por lo que le entendí para lo de las prácticas y los reportes, también vamos a trabajar con lo que es la parte de la sección 2 en los equipos. Sí.
pero me parece que, bueno, por la lista que veo, las personas que creo que nos van a tocar, bueno, a la persona que también trabaja conmigo de la sección 2, se dieron de baja. Ahorita, si quieren, en teoría vemos los equipos, porque de hecho vamos a incluir a ¿cómo se llama? A Ruth en uno de los equipos. Si quiero, ahorita que regresamos a teoría, retomamos el de los equipos y retomamos lo del porcentaje de saturación. ¿Sí? Sí. Ara dice, yo llegaría a las 3 a la escuela, la vería en dónde. Ah, no, si llega a usar a las 3, si llega a las 3, nos vemos allá donde le dije, Lucas, Arat, del otro lado de la escuela, a un costado del laboratorio de referencia de vacunología. Ahí lo vería yo a las 3, porque la clase termina a 2:30. Entonces, allá lo vería yo. De acuerdo. Gracias. Sí. Bueno, gracias. Bueno, nos vemos en un momentito en teoría.